Muy buenos días, feliz sábado desde la iglesia de Laguna Niguel. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra escuela sabática haciendo estos dos cantos para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios con el primer canto de mañana al despertar, o más bien dicho, dame a Cristo. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más quiero yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más quiero yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más quiero yo, dame a Cristo. Amén, qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir alabándole con este siguiente canto que dice: con sin igual amor, porque el Señor nos ha amado con un amor sin igual y de eso estamos seguros. Vamos a alabar a nuestro Dios. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme
Muy buenos días, hermanos, y feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos aquí reunidos para poder alabar el nombre de Dios y para poder también hacer un repaso de esta lección de esta semana, que podemos descubrir algo importante que como creyentes debería estar grabado en nuestros corazones. Antes de iniciar con este repaso, me gustaría que inclináramos nuestros rostros para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, te alabo porque nos das vida un sábado más, Señor. Te quiero agradecer porque en tu infinita sabiduría, Señor, has permitido que este coronavirus afecte a este mundo, Señor. Tal vez para pausar un tiempo en nuestras vidas y poder recordar todo lo que haces por nosotros. Te pido que nos bendigas y nos guardes y que abras nuestro entendimiento para este repaso. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta lección en el cual hemos estado hablando sobre Daniel. En Daniel 12 vamos a encontrar un personaje que es el centro de atención durante todo el libro de Daniel. ¿Sí? Quiero comenzar por abrir el libro de Daniel en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 3. ¿Sí? Daniel 12, 3. Rafa, adelante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. Una palabra que me llamó mucho la atención aquí en este versículo es la palabra justicia. ¿Verdad? ¿Qué significa justicia para nosotros? ¿Qué significa cuando alguien te dice, no, sabes que él es una persona justa? ¿A qué equivale esas cualidades? A que tiene principios morales en su vida, ¿no? Okay. Una de las cosas que me da mucho la atención, Salmos 89, 14, si no mal recuerdo, dice que justicia y juicio son el fundamento de su trono de Dios, ¿no? Y aquí dice que todos que enseñaron muchos la justicia, ¿no? Aquellos principios morales que están establecidos en nuestra Biblia. Eso es una parte, y muchas veces uno demanda justicia por aquellas cosas que están pasando los demás, que no es justo que lo estén pasando, ¿no? Ahora sí que vale la redundancia. Así es. El libro de Jeremías nos dice que la justicia es Cristo Jesús. Entonces, en este versículo cuando dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué nos está diciendo? Aquellas personas que enseñan de Cristo Jesús. Estas personas, como las estrellas, llegarán a perpetua eternidad. ¿Sí? Quisiera que al iniciar este repaso entendiéramos eso, porque nuestra fe, nuestra esperanza nos debería llevar a predicar de Cristo Jesús. ¿Con cuál fin? El fin de alcanzar la vida eterna allá en el cielo. Amén. Quiero que regresemos a Daniel, a ese capítulo 12, pero al versículo 1. ¿Sí? Vamos a hablar de este personaje. Comienza este versículo diciendo lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿A quién se refieren con Miguel? Bueno, pudimos ver la semana pasada que el arcángel Gabriel estaba luchando contra Satanás y no podía vencerlo, y dijo que tuvo que venir Miguel. O sea que podemos ver que Miguel es un ser, por decir, superior tanto al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y a Satanás, ¿no? Y la referencia que nos hace aquí es que a Jesús. Así es. En el capítulo 7 vimos que este Miguel es el mismo que se refiere aquí como el Hijo del Hombre, ¿sí? En el capítulo 8 vimos otra cualidad de esta persona al que llamamos Miguel, ¿sí? Aquí en el capítulo 8 lo vimos como el príncipe del ejército. Y nuevamente en el capítulo 9 volvemos a ver a este personaje, pero ahora lo vemos como el Mesías príncipe, ¿sí? Este personaje Miguel juega un papel muy importante en la vida
del pueblo de Dios. Es más, creo que el significado de Miguel es ¿quién como Dios? ¿No? O sea, una pregunta, ¿quién como Dios? Sino Dios. Así es, solamente Dios. El capítulo 12 comienza en aquel tiempo. ¿A cuál tiempo se está refiriendo el capítulo 12? Quiero que vayamos a Daniel capítulo 8, versículo 19. ¿Sí? Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Daniel 8, 19. Dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Muy bien. Durante los capítulos anteriores, durante las semanas y lecciones pasadas, hemos estado viendo que surgen ciertos reinos. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer reino que surge? La cabeza de oro. Babilonia. Babilonia. Y después de Babilonia, ¿quién vino? El reino de Medos y Persa. Posteriormente, ¿quién subió? Grecia. Y después, Roma. Así es. Entonces, han estado sucediendo todos estos reinos, ¿verdad? Tenemos una cronología de cuándo surgieron ellos. Pero después de ese cuarto reino, comienza un periodo muy interesante para nosotros, ¿sí? Que vamos a descubrir aquí en Daniel 12:1, en el capítulo 12 de Daniel, y vamos a entender la relevancia de este último periodo. Entonces estamos hablando del tiempo del fin, ¿sí? Jesús, Dios, nos ha estado mostrando, ¿verdad? Capítulo por capítulo, ¿verdad? Historia por historia, qué es lo que va a suceder. Durante el transcurso de ese estudio, durante esta semana, ¿ustedes pudieron encontrar algún error en alguna de las fechas que Dios le dio a su profeta? ¿O será que todo al pie de la letra se cumplió? ¿Verdad que sí? Entonces, este Miguel o nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir ciertas funciones cuando Él regresa por segunda ocasión. Ahora quiero que vayamos ahí, Daniel capítulo 12, vamos a leer los versículos 7 y versículos 8. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Perdón, vamos a ir a Daniel capítulo 12, ya me estoy adelantando, eso es el Apocalipsis. Quiero que vayamos y veamos los capítulos 2 y 3, versículos 2 y 3 de Daniel 12. Ok, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. El versículo 12 comienza diciendo, ¿verdad?, que muchos los que duermen en el polvo. La muerte juega un papel muy importante en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque a veces nos es difícil mucho para nosotros comprender qué significa la muerte o qué sucede después de la muerte. Muchas personas tienen conceptos diferentes a qué es lo que pasa con el ser humano después de la muerte. Nosotros como cristianos, ¿cómo podemos definir la muerte? Me gustaría contestar esta pregunta. Para definir la muerte, primero necesitaríamos definir qué es la vida, ¿verdad? Porque la vida dice en Génesis 2:7, dice que Dios formó del polvo de la tierra y dio el aliento de vida. Entonces, al poner esas dos cosas, es un ser viviente y es un alma. Ahí es la vida. Ahí podemos entender lo que es la vida. Entonces, entendiendo eso, podemos entender lo que es la muerte. En Eclesiastés dice, el polvo vuelve a la tierra como era antes y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, la separación de esas dos cosas es la muerte. Y ahí dice más, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Esto es la muerte para nosotros, esto es la muerte que la Biblia nos marca, que la muerte no hay otra cosa más, que luego dicen que van a otro lado, X cosa. Es la separación de esas dos cosas. El polvo vuelve a de donde fue tomado, y el soplo de vida, que aquí marca el Espíritu, vuelve a Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús viene por primera ocasión a esta tierra, ¿cuál era el plan de Jesús? ¿A qué había venido?
a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Porque la paga del pecado era la muerte. Y habíamos perdido esa, ¿verdad?, ese regalo que nos había otorgado Él de poder estar en comunicación constante, ¿verdad?, con Cristo. Entonces Jesús, al morir en esa cruz, vence a Satanás, ¿sí? Se encontraba en una batalla constante con Satanás, pero Él, al morir en esa cruz, toma ese paso hacia adelante y es conocido como el victorioso, porque después de morir, Él resucita y es llevado al cielo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús allá en el cielo en este momento? ¿Sí? Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Sí? ¿Cuál es la función que está cumpliendo Jesús en este momento? ¿Y por qué será que es importante para nosotros comprender esto? ¿Sí? Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Cuál es la función de Cristo en este momento? Bueno, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado y nuestro intercesor, ¿verdad? Así es, ¿verdad? No está ahí arriba con las manos cruzadas o no se está dedicando a hacer otras cosas. Su enfoque es el interceder por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él siempre está de parte de nosotros. Jesús va enfrente de nosotros, pero a la misma vez está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a una batalla, ¿sí? Pero Él no solamente te quiere liderar, sino que quiere protegerte por todos lados. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, ¿verdad? Somos su pueblo santo, somos su pueblo escogido y Dios no se ha olvidado de nosotros. Entonces Jesús en este momento está intercediendo. Ahora sí, quiero que regresemos a Daniel capítulo 12. Sí, quiero que regresemos a Daniel capítulo 12. Ahí ese primer versículo nuevamente. Miren la segunda parte de este versículo lo que dice. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Será que vivimos en un tiempo de angustia actualmente? Dadas las circunstancias, vivimos en un tiempo de angustia, pero aquí nos dice que como nunca ha existido, ¿no? En otros tiempos de la historia ha habido tiempos de angustia como la que estamos pasando, ¿no? Diferentes enfermedades, diferentes epidemias, pero aquí nos remarca que es algo especial, como nunca ha habido, ¿no? Entonces este tiempo de angustia que estamos pasando es para prepararnos para aquel tiempo de angustia que no ha habido y no volverá a haber, ¿no? Así es. Miren, al estudiar la lección me pude comprender un poco más que a veces pensamos que lo que está sucediendo hoy en día es lo peor que puede suceder, ¿sí? Con esto del coronavirus hemos visto que los precios de muchas cosas han aumentado. Pero así como existen personas buenas, también existen personas malas, ¿sí? Personas malas que han aprovechado esta situación para vender alcohol, para vender drogas, ¿sí? Para usar a niños para ciertos planes que no son de Dios. Pero aún todo esto, no comprendemos lo que está diciendo Daniel aquí, porque todavía no hemos llegado a ese tiempo de angustia. Miren lo que dice el G. de White, dice: entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, hablando de ese último tiempo. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contender los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. En este momento los ángeles todavía están sosteniendo, ¿sí? Todavía están deteniendo toda esta gran tribulación que va a suceder. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, como mencionó Rafa,
nos tenemos que preparar para este tiempo, ¿verdad? Para prepararse, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, ir a aquella justicia, ¿no? Que es Cristo Jesús, y tener una relación diaria con Él, ¿no? Genuina, fortalecida, y que las circunstancias de la vida no tengan que influir en nuestra relación. Que si tenemos que comer, no influya si le clamo a Dios o no, o que si tenemos mucho que comer, que no influya, sino que sea genuina, ¿no? Buscarlo. Así es. Una frase que siempre la he escuchado desde pequeño es: después de la tormenta viene el sol, ¿sí? O sale el arco iris. Y es muy cierto, porque miren aquí en Daniel 12, ¿sí? En aquel tiempo final, en aquel tiempo de angustia, donde tú ya sientes que sabes que ya no puedo más, hasta aquí, en aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, al final del versículo dice lo siguiente: pero en ese tiempo será liberado tu pueblo. ¿Quién va a liberar a este pueblo? Al inicio lo menciona Miguel, Jesús, Dios. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro. ¿A qué libro se está refiriendo aquí Daniel, capítulo 12, versículo 1? El libro de la vida. Al libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué de importancia tiene el tener escrito nuestro nombre en el libro de la vida? Así que tiene la mayor importancia, porque dice que serán libertados todo aquel que esté escrito, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que estar escrito. Cuando acaba el tiempo cuando Dios acaba de interceder cuando pasa del lugar cuando acaba de interceder por nosotros, cuando se cierra la gracia, el que no está inscrito va a ver lo difícil que va a ser el tiempo de angustia. Y los que estamos escritos no tendremos ningún problema para entonces, porque ya estará todo sellado, ya no habrá más tiempo de gracia para las personas. Hay de aquel que no esté escrito en el libro de la vida, porque van a sufrir las últimas 7 plagas, ¿no?, del Apocalipsis. Así es. En la Biblia encontramos 2 tipos de libros, ¿verdad? Un libro que se refiere al libro de la vida, que lo estamos viendo actualmente, y el otro libro es el libro de la memoria. Pero miren lo que dice Filipenses 4:3 al respecto de este libro de la vida y por qué es importante, ¿sí? Dice lo siguiente, Filipenses 4:3: te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? ¿A cuánto nos gustaría saber si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Verdad? Creo que sería el regalo más grande que Dios nos puede dar, ¿verdad? Bueno, por fe sabemos que nuestros nombres están escritos porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Porque sabemos que Cristo Jesús es el único mediador, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Y si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros estamos escritos en el libro de la vida, nuestros nombres. Así es, como ustedes mencionan, tenemos esa confianza, esa certeza de que porque hemos aceptado a Cristo Jesús, nuestros nombres estarán escritos en aquel libro. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Porque como cristianos desde pequeños, ¿verdad?, desde que conocemos de Dios, entendemos que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra residencia es el cielo. Pero miren lo que nos dice Apocalipsis 21, 27. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Yo lo leo. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es. En este capítulo 21 de Apocalipsis comienza a hablar de esta nueva Jerusalén que va a llegar, que va a establecerse aquí en esta tierra. Pero ¿quiénes van a poder entrar en esa nueva tierra, en esa patria celestial? Todo aquel que esté escrito. Todo aquel que haya tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Dani. Jeremías lo dice Jehová, justicia nuestra. Y nosotros debemos decir Jehová, justicia mía. Que solamente Él nos puede dar la justicia, la sangre de Él nos puede redimir para ser salvos.